Bien, bienvenidos al video. A continuación, vamos a explicar un poco sobre lo que es momento lineal para entender un poquito más a fondo sobre este tema. Entonces, entonces se dice que la cantidad de movimiento o movimiento lineal es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Es decir, que la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Bien, entonces esto quiere decir que la cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo un sistema cerrado, o sea, uno que no es afectado por fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas no son disipadoras, entonces no se puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. Bueno, bien, entonces ahora partiremos del impulso. Se dice que el impulso es igual al incremento de la cantidad de movimiento. De aquí se deriva que la cantidad de movimiento va a ser igual al momento final menos el momento inicial, donde P es el momento. De esta fórmula obtenemos que P va a ser igual a la masa por la velocidad. Tenemos que aquí en este caso la velocidad es un vector. Es muy importante no confundir P con presión o peso. En este caso P es momento. Entonces tratamos de derivar la fórmula del impulso que decimos que el incremento del movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad. De aquí obtenemos que el incremento del movimiento derivamos el factor común que vendría siendo masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces de esta fórmula consideramos la fuerza y decimos que la fuerza va a ser igual al incremento a la cantidad de movimiento sobre la cantidad de tiempo. Esto lo vamos a entender. Ok, entonces de esa fórmula partimos a derivar la fuerza, que vendría siendo la fuerza multiplicada por la cantidad de tiempo, que va a ser igual al incremento del movimiento, y esto se denota que el impulso va a ser igual a la fuerza por la cantidad de tiempo por la cantidad de movimiento. Entonces despejamos la cantidad de movimiento, que vendría siendo fuerza por la cantidad de tiempo. Y de aquí obtenemos la fórmula que obtuvimos anteriormente, que es esta que está acá arribita que acabamos de hallar. Bueno, entonces aquí sí veremos dos tipos de colisiones, que serían las colisiones elásticas, que también son conocidas como perfectamente elásticas, y las colisiones inelásticas. Y estas colisiones inelásticas también reciben el nombre de colisiones plásticas. Bien, entonces tenemos que para las colisiones elásticas tenemos la misma fórmula para las colisiones inelásticas, que se dice que el momento inicial va a ser igual al momento final. Ok, entonces en las colisiones elásticas el coeficiente de restitución siempre va a ser igual a 1. En cambio, en las colisiones inelásticas el coeficiente va a ser igual a 0. Bueno, entonces ya saben, cuando vean esa letra E, esto va a significar coeficiente de restitución. Bueno, entonces se dice que en las colisiones elásticas la energía cinética se conserva. Y partimos que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Entonces, y en el caso de las colisiones inelásticas sucede todo lo contrario. En las colisiones inelásticas la energía cinética no se conserva. Se dice que son diferentes, pero se podría utilizar.
Bien, entonces ahora veremos un ejemplo de colisiones y más adelante nos daremos cuenta qué tipo de colisión es. Entonces, supongamos que tenemos dos tipos de masa. A la una la llamaremos masa su 1 y a la otra masa su 2. La masa su 1 va a tener una velocidad u su 1 y la masa su 2 una velocidad u su 2. Esto va a ocurrir antes de la colisión. Después de la colisión, supongamos que la masa su 1 va a la izquierda y tiene una velocidad v su 1 y la masa su 2 va hacia la derecha con una velocidad v su 2. Bien, entonces pasemos a colocarle valor a las masas y a las velocidades u. Supongamos que la masa 1 vale 6 kilogramos, la masa 2 8 kilogramos. La velocidad u su 1, coloquémosles un valor de 10 metros sobre segundo y la velocidad u su 2 un valor de 12 metros sobre segundo. Pasemos a colocarle el valor al coeficiente de restitución. Coloquemos que tenía un valor de 0,5. Hay que tener en cuenta que este 0,5 está entre el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo, que el máximo es el 1 y el mínimo es el 0. Y esto, sería entonces un choque parcial, ya que puede ser perfectamente elástico o perfectamente inelástico. Bien, entonces ahora pasemos a realizar la fórmula, que sería momento inicial, que es igual a momento final. Entonces de ahí, bien, entonces antes de la colisión, ¿quién se está moviendo? M sub 1 por U sub 1 más M sub 2 por U sub 2, que va a ser igual a la colisión que surge después, que vendría siendo M sub 1 por V sub 1 y M sub 2 por V sub 2. Entonces, ya teniendo los valores, lo único que hay que hacer es reemplazar. M sub 1 vale 6 kilogramos y U sub 1 vale 10 metros sobre segundo. Lo mismo vamos a hacer con M sub 2 y U sub 2. Valor de 8, y este, como va hacia la izquierda, vendría siendo negativo, vendría siendo menos 12. Bueno, entonces en este caso colocamos solo la masa, y como V sub 1 y V sub 2 son las incógnitas, entonces ya veremos más adelante qué resultado, porque como son las incógnitas que vamos a hallar, entonces vamos a hallar primero esta ecuación para hallar la primera ecuación que nos va a otorgar este proceso. Entonces 36 igual a 6 V sub 1 más 10 V sub 2. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. Es la primera. Ahora vamos a hallar la segunda con el coeficiente de restitución. Se dice que es igual a V sub 2 por menos 1 sobre U sub 1 menos U sub 2. Entonces aquí lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar solamente los valores de U, porque ya que los valores de V no los tenemos, son las incógnitas que vamos a hallar. Entonces pasemos a colocar simplemente los valores. Y tenemos que vale 0,5. Entonces vamos solamente a reemplazar menos V sub 1 sobre 10 menos, como nuevamente, como va hacia la izquierda, colocamos el menos 12, que esto va a ser igual a 0,5. Entonces aquí simplemente realizamos la operación. Bien, entonces aquí sobre 22. Entonces ahora este 22, como está dividiendo, pasa a multiplicar con el 0,5. Y esto nos va a dar un total de 11. Entonces aquí tenemos, a partir de aquí, tenemos la segunda ecuación, que nos va a decir que V sub 2
Entonces, solamente lo único que hay que hacer es que por medio de estas dos ecuaciones que hallamos a continuación, solo lo único que hay que hacer es resolver las dos incógnitas por cualquier tipo de método, ya sea de sustitución, de reducción, de igualación. Por cualquier método que desees, puedes hallar estas dos incógnitas, ya que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Movimiento de centro de masa. Todas las partículas no siempre tienen el mismo movimiento. El movimiento de cada partícula está determinado por la acción de la fuerza exterior al sistema de la fuerza de la interacción de las otras partículas. Datos. Tiempo es igual a 2.5 segundos. Velocidad inicial 150 metros por segundo en I. Masa gravitacional 200 kilogramos. Masa A 100 kilogramos. Masa B 60 kilogramos. Masa C 40 kilogramos. Referencia A 555 en I, menos 180 en J, 240 en K. Referencia en B 255 en I, 0 en J y 120 en K. Como el ejercicio nos pide encontrar la referencia en C, entonces determinamos que el vector referencia es igual a velocidad inicial por tiempo. Esto es igual a 150 metros por segundo en I por 2.5 segundos. Se elimina segundo y segundo y nos queda que la referencia es igual a 375 metros I. Para hacer referencia nos podemos basar en esta fórmula. MR es igual a masa A sobre RA más masa B sobre RB más masa C sobre RC. Despejamos la fórmula porque necesitamos encontrar RC, que es igual a masa R menos masa A RA menos masa B RB. Todo esto sobre masa C. Nos vamos y reemplazamos valores. RC es igual a 200 kilogramos por 375 en I, 0 en J y 0 en K, menos 100 kilogramos por 555 en I, menos 180 en J, más 240 en K, menos 60 kilogramos por 255 en I, 0 en J y 120K. Todo esto sobre 40 kilogramos. Hacemos referencia y eliminamos factores comunes, en este caso serían los kilogramos. Se van y esto nos queda. Hacemos nuestra multiplicación. 200 por 375 en I, eso nos daría 775.000 en I. 200 por 0 es igual a 0 en J, 200 por 0 en K es igual a 0 en K. Menos 100 por 555 en I es igual a 555.000. Menos 100 por menos 180 es igual a 18.000. Menos 100 por 240 es igual a menos 24.000. Menos 60 por 265 es igual a menos 15.300 en I. Menos 60 por 0 es igual a 0. Menos 60 por 120 es igual a 7.200. Todo esto dividido sobre 40. Hacemos nuestras sumas en I, nuestras sumas en J, nuestras sumas en K y lo dividimos todo en 40. Y nos queda que RC vale 105 en I, 450 en J y menos 780 en K. Esto es todo lo relacionado con momentos. El día de hoy hablaremos sobre centro de masa con simetría y distribución uniforme.
¿Qué es el centro de masa con simetría y distribución uniforme? Pues es el punto geométrico que actúa como si fuera afectado por la resultante de las fuerzas externas al sistema. Concuerda con el centro de gravedad si el campo gravitatorio es uniforme por la acción de un vector, magnitud y dirección constante. Por lo que el centro de masa representa el punto que tenemos que estudiar cuando en un lugar de partícula puntual tenemos un cuerpo real formado por varias de ellas. El denominado de gravedad es el centro de simetría de masa donde se intersectan los planos sagital, frontal y horizontal. En dicho punto se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias que ejercen su efecto en su cuerpo. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo, al lanzar un lápiz al aire, todas sus partículas se mueven a la vez, aunque con distintas trayectorias para caracterizar la traslación del lápiz en su conjunto. Sin embargo, no basta con estudiar qué ocurre en un solo punto del mismo. Su centro de masa este será el que determine su velocidad y trayectoria. A continuación les mostraré una imagen donde se puede ver esto muy claramente. El movimiento del centro de masa es el punto negro del lápiz. Es el representativo del movimiento de todo cuerpo. En el caso de esta figura, su trayectoria describe una parábola. Centro de masa. Cuando hablamos centro de masa, nos referimos a todo aquello que tenga que ver con la distribución de la materia. Para enfocarnos más en este tema, recordemos qué es masa. La masa, en física, es una medida de la cantidad de la materia que posee un cuerpo. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. Aquí tenemos un problema de centro de masa, el cual consiste en un sistema de un columpio en el cual se balancean dos bloques, uno con 20 kilogramos y otro con 40 kilogramos, llamados M1 y M2 respectivamente, con 2 metros de distancia de cada lado del columpio, o sea la barra, tiene una totalidad de 4 metros. Como podemos observar, M2 es mayor que M1, por lo tanto M2 pesa más y el sistema giraría hacia la derecha. Para resolver este problema tendríamos que poner el sistema en equilibrio, ya que no podemos utilizar los pesos o cambiarlos. Podríamos cambiar sus distancias y al cambiar la distancia cambiaría su momento. Así, utilizando la fórmula del momento, como la podemos recordar, m momento es igual a masa por distancia. Calculemos el momento del primer bloque. Tomamos M1, la cual equivale a 20 kilogramos, y lo multiplicamos por su distancia, que son 2 metros, nos da un total de 40 newton. Luego calculamos el momento del segundo bloque. Tomamos M2, que son 40 kilogramos, y lo multiplicamos por su distancia, que son 2 metros. Nos da una totalidad de 80 newton. Como decíamos anteriormente que no podíamos cambiar los pesos, las masas, pero sí podemos cambiar su distancia. Aquí, para equilibrar este sistema, cambiaríamos esta distancia en el momento del segundo bloque, ya que es el más pesado, la cambiamos por su mitad, la mitad de la distancia, que es 1. Lo multiplicamos y nos da un total de 40 newton. Es decir, M1, momento 1 es igual al momento 2.